Muy bien. Vamos por favor a Primera de Samuel capítulo 26. Primera de Samuel capítulo 26. Primera de Samuel capítulo 26 versículos 1 al 4. Vamos a leer. Dice aquí: Vinieron los zifeos a Saúl en Gaba, diciendo, ¿no está David, dice, escondido en el collado de Aquila al oriente del desierto? Saúl entonces, dice, se levantó, dice, y descendió al desierto de Sif, llevando consigo 3000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Sif. Y acampó, dice Saúl, en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto junto al camino. Y estaba David en el desierto, y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David, por tanto, envió, dice, espías, y supo con certeza que Saúl había venido. Estamos viendo aquí que poco le duró pues el arrepentimiento público, ¿verdad?, que había mostrado con respecto a sus intenciones de asesinato, ¿no?, hacia David. Y le duró poco porque en realidad nunca había experimentado el verdadero arrepentimiento, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que ese supuesto arrepentimiento no fue más allá que solamente un sentir emocional, que no duró mucho, como lo estamos viendo aquí, ¿no? Ya hemos mencionado anteriormente que el arrepentimiento pues es un cambio de actitud que implica dejar de hacer lo que sabemos que es dañino en nosotros. Dejar de hacer lo que sabemos que es dañino o lo que sé que es dañino en mi vida. Un giro de 180 grados, ¿verdad? Es el arrepentimiento, ¿no? Para un giro de 180 grados que nos permite volver a los caminos del Señor, pues. Lamentablemente hoy en día creo yo que muchas iglesias han dejado de lado el tema del arrepentimiento para enfocarse pues en otros temas que consideran de mayor importancia, de mayor relevancia, ¿no? Como por ejemplo la prosperidad o el camino al éxito, ¿no? O tantas otras cosas, ¿no? Pero ¿qué pasó con el arrepentimiento? ¿Qué es lo que ha pasado con el arrepentimiento? Es una pregunta que me hago yo y posiblemente todos nosotros nos hacemos. ¿Qué ha pasado con el arrepentimiento? Juan el Bautista incluso inició su ministerio con un llamado a volverse a Dios, ¿verdad? Y yo creo que fue un llamado urgente, incluso podríamos decirlo así. Mateo 3, versículos 1 al 2, dice lo siguiente. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Podemos observar entonces que el motivo del llamado de Juan al arrepentimiento, y lo menciona aquí, a ver si te das cuenta, escucha lo que dice. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Entonces, cuando observamos esto, el motivo del llamado de Juan al arrepentimiento era porque el reino se acercaba, ¿verdad? Está muy claro aquí. En otras palabras, para poder ser parte de ese reino debía haber un cambio de actitud personal y hacia los demás. Debía existir pues una reflexión interna, vamos a llamarlo así. Debía existir una reflexión interna que provocara un cambio real y absoluto en la vida. Incluso Jesucristo también empezó su ministerio llamando a los hombres al arrepentimiento. Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Una vez más, podemos ver entonces aquí que el mensaje de Jesucristo no variaba, ¿verdad?, con el mensaje que daba Juan el Bautista. Incluso los discípulos del Señor también fueron enviados a predicar arrepentimiento. Marcos 6:12 dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Además, recordemos también que antes que Jesús ascendiera al cielo, comisionó a sus seguidores a evangelizar el mundo conocido por medio de la predicación también, predicación del arrepentimiento, ¿no? Y eso lo vemos en Lucas 24, versículos 46 y 47, en donde dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciere y resucitare de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre, dice, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y esta tarea fue cumplida pues por los discípulos del Señor, no sin antes
ser ellos pues capacitados, ¿no?, por el Espíritu Santo. Entonces, y para concluir este tema, el mandato de Dios a todos los hombres de todas las naciones sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan, dice. Todos procedan al arrepentimiento. Entonces hay que recordar, cuando no hacemos caso al llamado de Dios, al arrepentimiento, solamente hay un resultado, ¿verdad? Fracaso y perdición. Fracaso y perdición. Lucas 13:15 dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre, dice, Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, escucha, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Dice, os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos van a perecer de igual manera. Si no te arrepientes, vas a perecer tú también. Yo creo que estos versos deberían hacernos considerar. La advertencia de Dios ha sido la misma en el transcurrir de los tiempos. La misma advertencia durante toda la historia de la humanidad ha estado llamando al hombre pues a arrepentirse y volver a Él para ofrecerle un camino de vida abundante. Pues, sin embargo, el hombre en su rebeldía, esa rebeldía pues hacia Dios, siempre ha preferido escoger su propio camino, ¿verdad? Y el camino que siempre ha escogido el hombre es el camino de la perdición, el camino ancho que va directo al fracaso. Hoy, con todos los acontecimientos que están sucediendo alrededor del mundo, yo creo que he escuchado decir, y posiblemente tú también, hemos escuchado decir más que nunca, Jesús viene. Jesús viene por todos sitios, Jesús viene, Jesucristo viene, ya viene pronto, mira todas las señales y todo lo que está pasando, Jesús viene. Pero yo creo que poco hemos escuchado decir, arrepiéntete. Muy poco. Tenemos este sentido en el corazón, no del hecho de saber que Jesucristo viene, pero no sabemos más allá la esencia de lo que esto significa. ¿Me dejo entender? ¿Cuántas veces hemos escuchado, arrepiéntete? Y no olvidemos, pues, como lo mencioné al inicio, que el motivo del llamado al arrepentimiento fue porque el reino se acercaba. Y para poder ser parte de ese reino debía existir, como lo mencioné, una reflexión interna que provocara en nosotros un cambio radical. Un cambio radical. Mateo 7, versículos 13 y 14 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, lo que dice la palabra de Dios. Regresando a 1 Samuel 26. Quería hacer un paréntesis ahí, porque es importante tocar este tema. 1 Samuel 26, Saúl desciende al desierto de Zif con 3,000 hombres escogidos, es lo que estamos leyendo aquí. Una gran ventaja numérica significativa contra los 600 hombres que tenía David. Versículos 5 al 8 dice lo siguiente, y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado, y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército, y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampado en derredor de él. Entonces David dijo a Ahimelech Eteo y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisai, yo descenderé contigo. David, pues, y Abisai fueron de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. La última vez que David y Saúl se encontraron, David simplemente se estaba escondiendo de Saúl. Ustedes recuerdan eso. Y Saúl casualmente pasó por el lugar donde David se escondía. Sin embargo, esta vez David activamente pues buscó acercarse a Saúl.
pudo haber enviado de pronto a cualquiera de sus 600 hombres para hacer ese trabajo que desde un sentido militar o desde un punto militar pues tenía sentido, valga la redundancia. Sin embargo, el hecho de que David hiciera esto, de algún modo está mostrando en él su osadía, de algún modo está mostrando en él su valor también. Mientras todo el ejército de Saúl dormía cerca del general de su ejército, David con su asistente de confianza, Abisai, hijo de Sarbia, como se menciona aquí, secretamente se arrastraron hasta donde dormía Saúl y Abner, donde ellos pues estaban o se encontraban completamente vulnerables. Estamos viendo aquí que una vez más David tuvo la oportunidad de matar a Saúl. Recordemos que en 1 Samuel 24, versículo 4, los asociados de David señalaron que esta circunstancia no era un accidente. ¿Recuerdan ustedes eso, verdad? Sino que era una situación diseñada por Dios para que David pudiera tomar justa venganza sobre Saúl. Y esta vez, Abisai pues lo estaba haciendo más fácil aún. Se le estaba haciendo más, le estaba facilitando las cosas a David. Él mismo se estaba proponiendo o se propuso hacerlo, diciendo pues, ahora pues déjame que hiera con la lanza a Saúl. Versículos 9 al 12 dice, David respondió a Abisai, no le mates. Escucha, David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron, y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Y aquí hay un comentario de parte de David que me deja de algún modo pensando. Él dice, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Ese comentario, de ningún modo, y eso quiero que lo tengas muy en claro, de ningún modo nos da a entender que David pensara pues que Saúl estaba bien. David sabía mejor que nadie que Saúl estaba hundido profundamente en el pecado. Pero David sabía también que incluso un Saúl pecador seguía siendo pues el rey ungido sobre Israel. Y solamente Dios tenía la potestad de hacerse cargo de esa situación, tema que tocamos hace 2 semanas, si no me equivoco. David sabía entonces que Dios estaba en control. David sabía que Dios estaba en control de esa situación. David sabía que cada respiro que Saúl daba era un regalo de Dios. Y ese mismo Dios podía pues en cualquier momento permitirse matar a un hombre malvado como Saúl. Dios estaba en control. Recordemos lo que dice Romanos 12, versículos, creo que es el versículo 17, si no me equivoco, que no hice muy bien mis anotaciones aquí, pero creo que está en versículo 17, está en el capítulo 12. Dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mía es la venganza. Entonces, si la venganza pertenece a Dios, no nos pertenece a nosotros, ¿verdad? El Señor dice, mía es la venganza. Entonces, David pues no iba a matar a Saúl, pero sí tomó la lanza y tomó también la vasija de agua como evidencias de que había tenido la oportunidad de hacerlo. Sin embargo, no lo hizo. Versículos 13 al 20. Entonces pasó David al lado opuesto y se puso en la cumbre del monte, dice a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos, y dio voces David al pueblo, y Abner, hijo de Ner, diciendo, no respondes, Abner. Entonces Abner respondió y dijo, ¿quién eres tú que gritas al rey? Y dijo David, Abner, ¿no eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová, que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado vuestro señor al ungido de Jehová. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba a su cabecera.
¿no eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú, dice, en Israel? Porque pues no has guardado al rey tu señor. Lo que está haciendo David aquí es llamarle la atención a Abner. Pues prácticamente le está diciendo, tú no tenías que resguardar al rey, mira, que yo he estado ahí a su lado y tengo aquí su lanza y su vasija y tú estabas durmiendo. Una exhortación, ¿verdad?, para nosotros, con el hecho de permanecer sobrios, pues. Dice, y conociendo Saúl la voz de David, dijo, ¿no es esta tu voz, hijo mío David? Y David respondió, mi voz es, rey, señor mío. Y dijo, ¿por qué persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Ruego pues que el rey, mi señor, oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte la ofrenda, perdón. Mas si fueren hijos de los hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. No caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. Una vez más aquí me llama la atención la declaración de David cuando dice, ¿por qué me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos? Lo que estaba haciendo David era revelar la propia lucha de su corazón bajo la presión de la implacable persecución que estaba viviendo en este momento. En otras palabras, lo que más lastimaba pues a David era el hecho de no poder ir a la casa de Dios y estar abiertamente con el pueblo de Dios, viviendo su vida para Dios como lo anhelaba. Me dejó entender, no podía hacer nada de esas cosas. Estaba todo el tiempo huyendo y de algún modo lejos de la presencia de Dios en ese sentido. ¿Me dejo entender? La presión de todo esto incluso tentaba a David a considerar dejar a Israel por completo. Lo tentaba a irse de ese lugar, a vivir entre aquellos que adoraban a otros dioses. Por eso dice aquí, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo, ve y sirve a otros dioses ajenos. Sin embargo, él no quería hacerlo. Estaba siendo tentado a hacerlo, a que se vaya con gente o a un pueblo en donde servían o rendían culto a otros dioses, me dejo entender, pero él no, él estaba firme en su llamado, él estaba firme en su convicción, él no quería hacerlo. Fue tanta su insistencia de permanecer en el Señor que prefirió pues vivir en persecución antes de abandonar la casa de Dios. Además, de algún modo, fue terco en su convicción referente a las promesas de Dios en su vida. Él era muy terco a las promesas que Dios tenía para él. Me pregunto cuántas veces habría pasado por la mente de David dejar de pelear por aquel llamado, dejar de pelear por aquellas promesas que Dios tenía preparadas para él. Me pregunto cuántas veces habría él o se habría preguntado, ¿por qué no me voy más lejos, en donde no puedan encontrarme y empiezo de cero y listo, tengo la capacidad para hacer muchas cosas? ¿Por qué no lo hago? Recordemos algo importante. Cuando eres verdaderamente llamado, ni tú mismo entenderás el porqué de muchas cosas. No lo vas a entender. Simplemente vas a decidir vivir en obediencia, convencido de un modo inexplicable que debes permanecer en tu lugar como un buen soldado hasta que el Señor lo disponga. Así funciona el llamado del Señor. No buscando lo mío propio, sino más bien esperando la voluntad de Dios en mi vida. Disponiendo mi vida en sacrificio por beneficio de la obra. Y es por eso pues que no todos aceptan el llamado de Cristo, ya que esto implica pues subir a la cruz, como lo menciona Gálatas 2:20. Con Cristo soy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Versículo 21 de 1 de Samuel 26. Entonces dijo Saúl: he pecado, vuélvete, hijo mío, David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí, yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. La última vez que Saúl estuvo en esta posición,
fue sobrecogido por la emoción, ¿verdad? Sus sentimientos parecían estar bien, pero su vida no cambió. Y eso lo estamos viendo en testimonio. Esta vez hay algo frío y mecánico en las palabras de Saúl, ¿verdad? Ya lo hemos escuchado anteriormente. Las palabras parecen las correctas, pero los sentimientos no están allí. ¿Cuántas veces nosotros podemos caer en lo mismo también? Diciendo las palabras correctas, pero no sintiendo lo que decimos. ¿Me dejo entender? ¿Cuántas veces incluso podemos decir nosotros o podemos decirle nosotros a alguien Jesús te ama? Y posiblemente por dentro nosotros estamos vacíos y hemos perdido ese primer amor. ¿Me dejo entender? Sus sentimientos y sus hechos no tenían relación entre sí. Era contradictorio lo que estaba sucediendo ahí. Por lo tanto, podemos deducir que Saúl no estaba arrepentido, sino que amargamente se dio cuenta de que David lo volvió a derrotar una vez más. Ese era el modo de operar en el corazón de Saúl. ¿Me dejo entender? Él expresaba sus sentimientos de esa manera, pero en realidad lo que había en su corazón era una cantidad de odio y orgullo. Pero él se expresaba de esa manera, falsamente, hipócritamente. Versículos 22 al 25. Y David respondió y dijo, he aquí la lanza del rey, pase acá uno de los criados y tómala. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano. Mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre toda aflicción. Y Saúl dijo a David, bendito eres tú, hijo mío, David, sin duda emprenderás tus cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Estamos viendo aquí que David quería cumplir la bendición de Dios y se va a tomar el trono a través del asesinato, ¿verdad? A través de la rebeldía. Él esperaría que todo llegara de la manera correcta. Él esperaría que todo llegara a la manera de Dios. Así que David se aferró a este principio. Y cuando se convirtió en rey, él reconoció pues que su justicia había sido recompensada. Él reconoció pues que su confianza había sido recompensada. Él reconoció que su paciencia había sido recompensada. Su fe. Y esa declaración la podemos ver en Salmos 18, versículos 20 al 27. Escucha lo que dice aquí. Escucha atentamente lo que dice aquí. Salmos 18, versículos 20 al 27. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia. Ahora podemos entender mejor este salmo, ¿verdad? Conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con él en misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el impío, dice, y severo serás para con el perverso, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Interesante, ¿verdad? Recordemos entonces, Dios tiene el control de todo. Lo único que demanda el Señor de nosotros, lo único que demanda el Señor de nosotros es obediencia. Obediencia, pero recuerda algo importante, sin arrepentimiento no vamos a poder ser obedientes. Arrepentimiento y obediencia. Dos palabras que deben quedar marcadas en nuestro corazón esta tarde, en las cuales creo yo debemos de meditar en el camino, hoy estando en nuestra cama,
permitiéndole al Señor que nos limpie, permitiéndole al Señor que nos lave, para que realmente nosotros podamos pues crecer en Él y podamos ser pues instrumentos limpios para Él. Recuerda, el reino se acerca, el reino se acerca. Así que tenemos que pues buscar al Señor y arrepentirnos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Dios mío. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos revela siempre, Señor, tantas cosas, Señor. Y tu palabra nos limpia. Limpia nuestro corazón, Señor, limpia nuestra vida, Dios. Queremos ser mejores, Señor, en ti, Dios mío. Forja en nosotros, Señor, en este tiempo, Señor, cristianos, como en aquellos tiempos, Señor, cuando tú estabas aquí. Renuévanos, Señor, y llénanos de tu espíritu, Señor, de tu poder, para realmente, Señor, poder ser luz, sal y trastornar, Señor, este mundo. Gracias, Señor, por esta iglesia. Aquí estamos. Gracias, Señor, porque es una bendición, Señor. Yo te pido que cada uno de los que estemos aquí, Señor, podamos realmente valorar el hecho de lo que es estar aquí. Señor, tengo amigos, Dios, que no abren sus iglesias hace un año, Dios. Gracias, Dios mío, por la oportunidad que nos das de poder, Señor, vivir en comunión, Señor, y poder rendir, Señor, tu nombre, Señor, y glorificarte, Señor, cantarte y alabarte, Señor, en unidad. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén.